Vamos a continuar nuestro estudio de la respiración, estudiando en este video a la respiración externa, cuyo nombre más correcto es hematosis. Recordemos velozmente del video anterior qué era la hematosis, que si bien no la definimos, o sea, no la explicamos en profundidad, sí la hemos definido por arriba, porque ya sabemos lo que es la respiración externa. Es el intercambio de gases que ocurre en los pulmones. Poder sacar de nuestro cuerpo el dióxido de carbono, que es uno de los residuos de la respiración interna que ocurre en las mitocondrias, y poder incorporar oxígeno para que lleguen a esas mismas mitocondrias para poder sacar energía de la glucosa. Entonces, ese intercambio de gases que ocurre en los pulmones se denomina hematosis. Y para entender bien cómo funciona, tenemos que entender una de las reglas de la naturaleza. Esto que voy a explicar ahora es una regla que aplica a todos los fluidos que existen en el planeta nuestro, que se llama la regla del gradiente de concentración. Gradiente de concentración. Y básicamente dice esto: en la naturaleza todos los fluidos se desplazan de donde hay más a donde hay menos, y eso ocurre de modo natural porque es un estado de menor energía el que permite que de donde haya más cantidad de concentración de un producto haya un desplazamiento hacia donde hay menos. Un ejemplo típico de esto, que no tiene que ver con nuestro cuerpo, es el viento. El viento, que no es otra cosa que aire en movimiento, es un desplazamiento del aire desde donde hay más aire hacia donde hay menos aire. Eso es el viento. Y en nuestro cuerpo, entender el gradiente de concentración nos puede permitir entender cómo ocurre la hematosis. Veamos por qué. Dijimos que la zona de los pulmones en donde ocurría este intercambio de gas, o sea, hagamos un repaso veloz del video anterior. La tráquea se dividía en dos tubos, en dos bronquios que entraban uno a cada pulmón, y esos bronquios se iban dividiendo en bronquios cada vez de menor diámetro, que algunos autores llaman bronquiolos, bronquiolitos, o pueden ser bronquios secundarios, bronquios terciarios, pero lo que tenemos que entender es que son tubitos cada vez más chiquititos. Recordemos que la tráquea tiene anillos de cartílago que permiten que se mantengan siempre abiertos. Estos bronquios, bronquiolos o bronquiolitos también tienen anillos de cartílago para mantenerlos abiertos. Sin embargo, por ejemplo, las personas que tienen asma, que tienen una reacción exagerada a un antígeno particular, pueden tener estrechamientos de estos bronquios que les dificulte la respiración. Bien. La zona final de estos bronquios, de esta división de los bronquios, la última región dijimos que eran los sacos alveolares, que eran como pequeños racimos de uva, donde cada uva es un alveolo. Vamos entonces ahora a dibujar acá un alveolo para explicar el proceso de la hematosis y entender de qué modo el gradiente de concentración me permite entenderlo. O mejor, antes de hacerlo del alveolo, vamos a explicar el gradiente sin poner el alveolo. A ver, si yo tengo oxígeno, tengo muchas moléculas de oxígeno del lado de una membrana y tengo pocas moléculas de oxígeno del otro lado de la membrana, y yo me imagino que esta membrana es permeable al oxígeno. ¿Para qué lado va a circular el oxígeno? ¿Va a ir de acá para acá o va a ir de acá para acá? Según la ley del gradiente de concentración que les acabo de explicar. Y va a ir de la izquierda a la derecha, porque en la naturaleza las sustancias se desplazan siempre de donde hay más a donde hay menos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para entender lo que pasa en el alveolo, porque esta línea que dibujé acá no es otra cosa que la pared del alveolo. Miren, vamos a dibujar un alveolo. Los alveolos tienen la característica de que, bueno, tienen esta forma esférica que dibujamos y que tienen el espesor del alveolo es el espesor de una sola célula. Es decir, las paredes de los alveolos tienen el grosor de una sola célula. O sea, estos son una sola célula. Si ustedes miraran la piel de ustedes, por ejemplo, no es una sola célula, es una capa de decenas y decenas y decenas de capas de células. En cambio, en el alveolo es una sola célula de espesor. O sea, son bien finitos. Este camino que viene de acá es el camino de los bronquiolos, ¿no? de la división de cada bronquio, que termina en un alveolo. Cuando yo inhalo y meto aire adentro del alveolo, el aire que yo respiro, ¿cómo está compuesto? Y el aire es principalmente nitrógeno
y oxígeno. Tiene un 21% de oxígeno. O sea, lo segundo más abundante en el aire es el oxígeno. Así que este aire está enriquecido en oxígeno. Tiene muchísima cantidad de oxígeno, que la fórmula es O2, por eso estoy dibujando esto, ¿no? El oxígeno que respiramos está formado por la unión de dos átomos de oxígeno. Cuando mi cuerpo envía sangre a los pulmones para que ocurra la hematosis, esa sangre que va a los pulmones es llevada por vasos sanguíneos que se van haciendo más chiquitos y que cuando llegan a los alvéolos se denominan capilares. El espesor de los capilares es también de una célula. Así que voy a dibujar acá, vamos a dibujarlo así. A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a imaginar que acá viene un capilar y que acá se va el capilar. Este capilar también tiene una célula de espesor. Una célula de espesor en cada una de las paredes del capilar, que se denomina endotelio. O sea, las paredes de los capilares son tan finitas que es muy común rompérselas. O sea, cuando le sangra la nariz, se rompió la pared de un capilar. Y cuando se cortan ustedes y sangran, siempre lo que se cortan suele ser las paredes de algún capilar. Porque cuando se cortan alguna vena o alguna arteria más grande, el sangrado es mucho más intenso. Entonces vamos a ver acá. Este es un capilar que trae sangre al alvéolo para cargarse de oxígeno. Esa sangre que llega al alvéolo, ¿de dónde viene? Viene de todo el cuerpo, desde la punta de mi pie hasta mi cerebro, la punta de mis dedos. Sangre que desde todo mi cuerpo está llegando a los pulmones pidiendo que le den oxígeno. Esa sangre viene de todo mi cuerpo y a los lugares que fue se cargó del desecho de las mitocondrias. ¿Cuál era el desecho de las mitocondrias? Dióxido de carbono y vapor de agua. Vean el video anterior donde vimos la respiración interna, creo que hace 2 videos atrás, para que vean la fórmula, la reacción de la respiración interna y van a ver que la sangre se carga de dióxido de carbono. Cuando llega a los pulmones está toda cargada de dióxido de carbono. De hecho, en los libros se diferencian la sangre de acuerdo al color. Dibujamos de color azul, este azul casi no tiene nada de tinta, pero bueno, cuando la sangre es rica en dióxido de carbono, se la llama sangre carboxigenada, y la dibujamos de color rojo cuando la sangre es rica en oxígeno, la llamamos sangre oxigenada. Voy a cambiar a violeta porque el azul no tiene. O sea, vamos a decir que la sangre es de color azul cuando tiene mucho dióxido de carbono y de color rojo cuando tiene mucho oxígeno. Cuando la sangre llega a los pulmones para que ocurra la hematosis, es azul. O sea, está cargada de dióxido de carbono. Necesita liberarse de ese dióxido que es tóxico y cargarse de oxígeno. Entonces la sangre viene de color azul. Vamos a dibujar una flecha de color azul. Y cuando llega acá, esta sangre tiene mucho dióxido y tiene poquito oxígeno. El aire que respiro es al revés. Tiene mucho oxígeno y tiene poquito dióxido. Entonces, según la regla del gradiente de concentración, para dónde va a circular el oxígeno y para dónde va a circular el dióxido. A ver, yo tengo más oxígeno adentro de mi alvéolo que en mis capilares, así que el oxígeno va a migrar hacia adentro del capilar. Esto ocurre sin gasto de energía. La hematosis es un proceso que no implica un gasto energético de parte de nuestro cuerpo. Sí, el gasto energético de los pulmones inflándose y desinflándose, que lo vamos a ver en el próximo video, pero el proceso de pasaje es gratuito a nivel energético, no implica gastos. Y el dióxido de carbono, ¿dónde hay más? ¿En el capilar o en el alvéolo? En el capilar, entonces va a ir al revés. Va a venir el dióxido hacia adentro del alvéolo. Entonces la sangre, una vez que termina de recorrer el alvéolo, sale cargada de oxígeno y se va al resto del cuerpo a llevar este oxígeno para que las mitocondrias de todas las células puedan volver a obtener energía. Posteriormente liberarán dióxido y volverá todo el tiempo al corazón. Piensen que el corazón late mucho, o sea, late en promedio más de 60 veces por minuto, o sea, y si hacen actividad aún mucho más. Así que está todo el tiempo esto funcionando, todo el tiempo está habiendo hematosis, cada segundo de nuestra vida está ocurriendo hematosis. El proceso entonces es que la sangre cargada de dióxido de carbono viene hasta el alvéolo, el dióxido ingresa al alvéolo, el oxígeno ingresa al capilar, termina el recorrido, porque esto ocurre a lo largo de todo el recorrido, y esa sangre está lista para ser distribuida nuevamente por el cuerpo. Para ver cómo se distribuye, vamos a verlo cuando veamos sistema circulatorio. Algunas cosas más. Entonces nosotros podemos saber que cuando yo inhalo, meto oxígeno, y cuando exhalo, lo que saco es todo el dióxido de carbono que se cargó en los alvéolos. O
sea que en mi exhalación básicamente es rica en dióxido de carbono. Por eso cuando hay un ambiente cerrado y hay muchas personas juntas, se empieza a enrarecer el aire. Por eso también hay un mito de las abuelas que dicen que no podemos dormir con plantas en nuestra habitación. Que es un mito, porque si yo puedo dormir con una persona, obviamente que puedo dormir con una planta que consume mucho menos oxígeno. Bueno, vean el video 2 o 3 veces. Tengan en cuenta que yo acá dibujé un alveolo, pero que cada saco alveolar tiene decenas de alveolos. Y luego vamos a ver qué pasa cuando uno fuma, por ejemplo, de qué modo se daña esto. Pero por ahora, centrémonos en la hematosis. Vean el video 2 o 3 veces. Cualquier duda que tengan la hacen en el video o de modo público en la plataforma y a estudiar.